plantean que las organizaciones no gubernamentales, la prensa, los gobiernos en lo general, creen un gran frente para revertir desde cambio climático, transparencia y otros temas que ahora abordamos con la diputada Marcela Guerra, del grupo parlamentario del PRI, vicecoordinadora de la mesa directiva ante la 65 legislatura y precisamente presidenta de esta comisión. Gracias, diputada, por aceptar la comunicación con el 760 y buenas tardes para usted. Muy buenas tardes, Federico, es un placer saludarte de nueva cuenta después de muchos años. Eres un gran periodista y a todo tu auditorio. Gracias por la atención. No, gracias a usted, presidenta. Y en ese sentido, un tema de la Agenda 2030 es el agua. El estrés hídrico que vive la República, ya afectando a la Ciudad de México, planteaba esa Agenda 2030 un acuerdo, una alianza de gobiernos, prensa, ONGs, que en estos tiempos se ve muy distante, presidenta. Sí, mira, el día de ayer te comento y te comparto, tuvimos un muy importante evento junto con la Comisión de Recursos Hidráulicos que preside el diputado Rubén Muñoz. Él es de Morena, yo soy de PRI, y fue un evento plural de gran calado. Estuvieron presentes expertos de distintos institutos del estudio del agua, académicos y por supuesto los diputados de la comisión y de distintas comisiones que tienen que ver con el problema del agua en México. Y es que tenemos un tema con el agua, porque actualmente el 10% de la población en nuestro país no tiene acceso a agua potable y casi un 30% no cuenta con la cantidad ni la calidad suficiente. Siendo nosotros, pues, un país con grandes recursos hídricos, con grandes cuencas, con mantos acuíferos, tenemos un problema de infraestructura y también de financiamiento. El tema de la contaminación, Federico, no es un asunto menor, que está planteado directamente en la Agenda 2030, que significa específicamente en el objetivo 6 y en el 11, el de poder tener una contaminación cero del vital líquido para dentro de 8 años, cosa que lo veo lejano, y sobre todo cerrar la brecha de la mala distribución para acceso del vital líquido a toda la población. Esta iniquidad en el acceso pues es contradictorio, siendo, como te dije hace rato, México es un país rico en recursos hídricos, pero muy bajo en eficiencia y en eficacia. Entonces necesitamos pues hacer conciencia a los 3 niveles de gobierno, pero también a la población del problema que implica el agua en México y en el mundo. Entonces ayer Rubén Muñoz y su servidora pues se presentó aquí en la Cámara de Diputados la presentación del diagnóstico del problema del agua, y caímos en cuenta que necesitamos hacer un convencimiento al Poder Ejecutivo, que necesitamos tener ampliar todos nuestros ámbitos legislativos a los estados para poder presentar en breve al secretario de Hacienda y además autoridades junto con Conagua un diagnóstico muy específico, muy claro, que contemple presupuestos en esta materia. Infortunadamente, entiendo que el presupuesto para la operación del vital líquido en 2022 se reduce frente a otros años y ubica esta situación gradualmente a México frente a otras naciones como Egipto, ante esa escasez que se ve en el norte del país. Usted, como neoleonesa, lo conoce. Se suspendió el trabajo de una presa importante en la administración anterior, no se le da continuidad ahora, y ese es un escenario que nos ubica en un no retorno, presidenta. Sí, mira, por ejemplo, te recuento rápido, en 1950, cada mexicano consumía alrededor de 40 litros por día de agua. Y para hoy es 300 litros por persona. Es decir, estamos aumentando nuestra demanda de agua, pero además tenemos grandes filtraciones y ineficiencias en materia de riego, en materia de... Hay, por ejemplo, plantas tratadoras que no funcionan, necesitamos darles mantenimiento, me refiero como país. Y en el caso de Nuevo León, que bien tocas, estamos en una crisis tremenda del agua, como desde hace muchísimos años no la había. En breve no vamos a tener agua ni para tomar. La presa de La Boca tiene un abasto para 17 días más, la presa de Cerro Prieto igualmente.
Entonces necesitamos, ya el gobernador en Nuevo León está haciendo lo posible, los empresarios igual, y todos estamos en el tema de la perforación de los pozos que nos pueden ayudar. Sin embargo, no va a ser suficiente porque las lluvias no llegan. Pero eso nos llega, en este momento nos llega no solo al corazón, sino además a la necesidad del vital líquido, y nos hace reflexionar sobre lo que se tiene que hacer para un futuro inmediato en el país. Porque tenemos problemas, por ejemplo, Tabasco, que es tan rico en agua, tiene problemas de abasto de agua potable para su población. ¿Qué quiere decir? Que no estamos utilizando eficientemente los canales de distribución, que tenemos que ampliar la brecha de financiamiento y que tenemos que poner en el centro a las personas de esta agenda de sostenibilidad. Si no ponemos en el centro a las personas en una agenda de sostenibilidad, no vamos a avanzar en resolver el problema del agua. Yo creo que estamos ahorita inmersos en una agenda de la energía, pero necesitamos adoptar una agenda del agua, porque el agua sí nos une y todos debemos de estar conscientes de eso. Y resumo lo que decía, Presidenta. En México hay falta de conservación, cultura para preservar el agua, mala gestión, una distribución inequitativa que por igual se ve en Nuevo León que en la zona del Valle de México. Si esto no mejora, Presidenta, en 5 años, como dice el programa del NUP, México podría racionalizar como en Sudáfrica el agua y prácticamente sería el ejército el que estuviera entregando por pipa el vital líquido. Es correcto, mira, no sé si, bueno, lo acabas de tocar, una gran ciudad, por cierto, de las más bellas del mundo, que es Ciudad del Cabo en Sudáfrica, no tiene agua, se ha declarado sin agua y la gente tiene que ir por garrafones para tomar, es increíble. Pero de acuerdo, por ejemplo, a las proyecciones, volviendo a México de CONAPO, entre el 2017 y el 2030 la población del país se va a incrementar en 14 millones de personas y se espera que el 78.3% de la población se asentará en localidades urbanas. Necesitamos resolver el problema del agua, invertir en infraestructura para el agua y ser un país autosuficiente como el primer mundo. No podemos tener población de mexicanos sin agua. Esto no contribuye al objetivo número 1 del milenio, que es erradicación de la pobreza, porque, en fin, tenemos comunidades que no han tenido agua durante siglos. Entonces necesita el gobierno federal, los gobiernos locales, hacerlo conducente para poder invertir en este líquido. Finalmente, en esta ocasión, la advertencia, y dado que nos abordó con precisión, Presidenta, el tema de la Agenda 2030, precisamente en el 30 se habla del gran colapso del agua en la República Mexicana, de no modificarse las actuales tendencias y un elevado consumo y el crecimiento de la población, y en estados como Sinaloa, Sonora, Zacatecas, los escenarios son nada agradables, Presidenta. Así es, pero bueno, este tema, por ejemplo, nosotros somos uno de los 25 países que, como bien dijiste en un inicio, enfrenta un mayor estrés hídrico. Pero lo contradictorio es, repito, es que tenemos grandes cuencas, pero sí necesitamos trabajar muchísimo, sobre todo en sanear nuestros mantos acuíferos, que en la mayoría también están contaminados. Entonces, sí tenemos que fortalecer a nuestro organismo, la CNA, la Comisión Nacional del Agua. Necesitamos fortalecerla financieramente, pero también con expertices vamos a decir, de otros países. Por ejemplo, Israel es un ejemplo a seguir en el mundo. Los Emiratos Árabes, que están asentados en un desierto, en fin, hay casos que no tienen agua, que ni siquiera tienen acceso al mar, que no tienen ni siquiera, que son muy poco, vamos a decir, agraciados en tener cuencas y tienen agua. Entonces sí necesitamos hacer un esfuerzo financiero, hacer un esfuerzo también de tecnología, porque es muy importante vincular no solo el financiamiento, sino también la tecnología para poder acceder a los mejores mecanismos para el abasto, para la infraestructura y erradicar la mala distribución y la contaminación. Por último, agradeciendo su disposición, dado que usted, insisto, es de Nuevo León, conoce la problemática de la zona conurbada,
como lo vive la zona conurbada de la Ciudad de México, y el ejemplo entre Estado de México y ciudad es el río Lerma, prácticamente muerto. Pero ahí, en su total, presidenta, leo esta nota: la industria consume 6 kilómetros cúbicos de agua al año, pero descarga 5.3 kilómetros de agua residual sin un previo tratamiento a la fecha. Bueno, yo creo que además, exacto, pero además una cosa, acabas de tocar un punto. El agua se tiene que y se debe de pagar. No se puede ampliar la brecha de financiamiento si los consumidores del agua no pagan el agua. No solo los domésticos, sino además los industriales. Porque, por ejemplo, en el caso de las partes hoteleras, tú sabes que es un gran ingreso el que llega por la industria hotelera, por la infraestructura turística en el país, pero ya no te aguantan las descargas de aguas residuales o de aguas sucias a nuestras cuencas, a nuestros ríos, los drenajes que contaminan día con día. Entonces necesitamos tener una política pública para el tratamiento integral del problema del agua. Diputada Marcela Guerra, agradecer el tiempo que dispuso orientando a la audiencia que le sigue en el 760 del cuadrante con este tema sensible e irreversible. Muchas gracias y qué gusto volver a platicar con usted. Como siempre, y saludo a tu auditorio con mucho aprecio. Gracias, presidenta. De esta Agenda 2030, créanme que el problema del agua en la Ciudad de México en 5 años colapsará todos los precios de los rascacielos que se ubican hacia el oriente de la ciudad y en donde quiera. 12:43. Así lo